Hola querida familia, ¿cómo están? Quería compartir con ustedes algo que me apasiona muchísimo. De hecho, una de las cosas que más me apasionan de hacer es investigar. A mí me encanta leer, me encanta aprender, me encantan las historias, eh, sobre todo la historia familiar. Me encanta buscar datos sobre nuestros antepasados y así conocer un poquito de quiénes fueron las personas que llevaron nuestra sangre y nos legaron este apellido, de dónde venían, qué soñaban, cuáles eran sus motivaciones, a qué le temían, qué visión de la vida compartían. Y voy a compartir ahora algunas cosas que encontré que me parecen interesantes para poder ampliar un poquito este conocimiento familiar que nos va a permitir poder contar la historia a nuestros hijos, a nuestros nietos y a otros familiares desde otro ángulo. Por ejemplo, mucho de lo que nosotros sabemos ha sido a través de la tradición oral, o sea, las historias que nos contaron los padres, los abuelos, los tíos, que a su vez escucharon esas historias. Sin embargo, también hay paralelamente otro hecho que es el cual hay registros y yo me baso mucho en la historia que nos dan esos registros escritos. Por ejemplo, las imágenes escaneadas de los libros parroquiales donde reflejan una realidad. Obviamente juntando las dos versiones, la versión contada con la versión escrita de un registro, podemos aprender un poquito más. En especial cuando pude encontrar el hilo acerca de la familia de mi papá. Mi papá nació en el año 1940, su mamá se llamaba Blanca Leonor Muñoz. Él tenía dos hermanos más, uno llamado el tío Lilo, Ramón Orlando Jiménez, y una bebé que no vivió mucho tiempo en el año 1943, llamada Blanca, le decían Blanquita, Blanca Esther Jiménez. Esto bueno, es el matrimonio que habían conformado mi abuelo Orlando Juan Jiménez con Blanca Leonor Muñoz. Ellos se casaron legítimamente por registro civil y tuvieron estos tres hijos. Después, bueno, por circunstancia de la vida se separaron y formaron sus propias familias, de las cuales, bueno, tengo la oportunidad, el privilegio de conocer a los otros hermanos de mi papá, Jiménez por parte de padre y Fernández por parte de mi abuela, Blanca. Acá en esta imagen, que es la que me permitió poder conectar la punta del ovillo que se me terminaba con uno nuevo, acerca de la familia de mi abuelo Orlando, fue conocer a su abuelo, que en esta imagen de un censo más o menos del año 1865 que se hizo en el país, refleja el registro de 10 personas. A partir de la línea 2, voy a ponerle un poco de zoom a esto para que se pueda ver un poquito más. Ahí está, voy a correr la imagen. En la línea 2 de este registro, en la columna A dice cuál es su apellido y nombre. El primero en la línea 1 no lo reconozco, pero ya a partir del 2 habla de Jiménez Antonio y Elvira A. de Jiménez sería, y nombra a sus hijos, a Ramón Jiménez, Eloisa Jiménez o Elvira, porque en la línea 5 no sé distinguir si dice Elvira o Eloisa. En la línea 3, por ejemplo, también se lee que dice Elvira claramente, por lo cual la hija podría llamarse como la madre, o también podría llamarse Eloisa, ya que a esta tía, por lo que veo acá, y por más que le ponga un poquito de zoom, está entre Elvira y Eloisa. Está Antonio Jiménez, Onésimo Jiménez, Herminia Jiménez,
Severa Jiménez y Geraldo Jiménez. Estos eran los hermanos de mi bisabuelo Ramón Policarpo. Son registros de un censo que se hizo más o menos en el año 1865 y me dio como datos, me dio indicios para seguir buscando. Y pude encontrar, a ver acá, lo que es en esta imagen la partida bautismal del papá de mi abuelo Orlando, que se llamaba Ramón Policarpo Jiménez. ¿Y por qué asocio que la imagen anterior tiene que ver con esta imagen que estoy viendo ahora, la del censo? Tiene que ver en la cuarta línea, Ramón, con el registro bautismal que encontré. Tiene que ver para mí porque dice, a ver que se corra la ventanita esa, en esta parroquia, dice de San Jerónimo. Le voy a poner un poquito más de zoom para que se pueda apreciar. Ahí está. En esta parroquia de San Jerónimo de Coronda, a los 30 días del mes de enero de 1876, el presbítero Domingo Ortiz, con permiso de mí, el infrascripto cura de esta iglesia parroquial, al bautizar solemnemente a un niño nacido el 26 del corriente, o sea de enero de 1876, a quien puse por nombre Ramón Policarpo. Es hijo legítimo de Antonio Jiménez y Elvira Gómez, siendo sus padrinos Jovino Ramírez y Gregoria Jiménez, a los que advertí el parentesco espiritual y la obligación de instruir a su ahijado en la doctrina cristiana, y por verdad lo afirmo, y pone la firma Julián. Bueno, no alcanzo a distinguir la letra en cursiva de este cura párroco. Esto fue en enero de 1876. Esta es la partida bautismal de mi bisabuelo paterno, o sea, llamado Ramón Policarpo Jiménez, padre de Orlando Juan Jiménez, quien fue el padre de mi papá, Jorge Ricardo Jiménez, del cual vengo yo, que estoy relatando esta historia, Mariano Andrés Jiménez, y mis dos hijos varones son Francisco Jiménez y Patricio Jiménez, y me interesa poder acotar un poquito acerca de cómo en esta investigación se repiten los nombres a través de la generación, y tal vez sin saberlo. Me maravilló muchísimo, me gustó poder ver cómo se repiten esos nombres, y bueno, las historias un poquito van variando de lo que hemos escuchado que nos han contado a estos registros que son de la iglesia y que reflejan un evento importante en la vida de mi bisabuelo paterno, que sus padres eran creyentes, consideraban el bautismo como importante para su hijo, lo cual me dicen que eran personas de fe. Me encanta pensar que en mi sangre viene un legado de fe, no importa la denominación, eran personas que tenían un buen corazón, creían en el Eterno, en un ser en el cual podían confiar sus necesidades, su sentir, y eso me gusta mucho. Ahora, teniendo en cuenta que mi tatarabuelo Antonio Jiménez y mi tatarabuela Elvira Gómez, entonces me puse a buscar y encontré la partida de casamiento de ellos, de quienes serían mis tatarabuelos. Así que ahora voy a mostrar acá en este cuadro genealógico, acá en primera línea estoy yo con mi esposa,
Arriba, a la derecha, está mi papá con mi mamá, o sea, este matrimonio que se conformó entre ellos, de los cuales nacieron 5 hijos, eh, Ramón, Jorge, Marisa, yo, Mariano Andrés y Soledad Isabel, y mis abuelos paternos. Hoy voy a hablar de mis abuelos paternos, Orlando Juan Jiménez y Blanca Leonor Muñoz, quienes se habían casado por el registro civil y habían tenido de esta unión a Ramón Orlando Jiménez, conocido como Lilo, a Jorge Ricardo Jiménez, que se lo conoció como Cookie, es lo que recuerdo que siempre lo llamaban, el tío Cookie, no sé, de Galvez, desconozco por qué le habían puesto ese sobrenombre. De hecho, bueno, ya haré memoria porque mi papá siempre contaba las historias. Y la tía Blanquita, que, bueno, vivió un par de meses nomás, en el año 1943. Y con los datos que recabé, siendo que acá tengo los datos de Ramón Policarpo Jiménez, voy a hacer un poco más grande la imagen, ahí está. Esta es la foto del nono Ramón. Vale, voy a abrir la imagen en una nueva pestaña. Se abrió, a ver, ahí está. Él nació el 26 de enero de 1876 y falleció el 4 de agosto de 1956. Acá hay una opción que dice fuentes. Si yo hago clic en fuentes, me va a llevar a otra página donde están los registros de párrocos de bautismo de sus hijos. Ahora, hay algo interesante que me encantó poder descubrir esta semana, lo cual pude compartir con los hermanos por parte de padre de mi papá, con el tío Ariel, con el tío Juan Carlos, que tío Ariel vive en Rosario, tío Juan Carlos Jiménez vive en los Estados Unidos, lo conocen como Cano, y no sabían esta historia que ahora les voy a contar. En las fuentes, bueno, acá se habla de Ramón Jiménez en el registro de José Antonio Guerrero y María Luisa Jiménez, son registros parroquiales. Ramón Jiménez, estamos hablando de Ramón Policarpo, en el registro de José María Menéndez y Angélica L, que yo vi el registro y dice Leticia, Angélica Leticia Jiménez. En el registro de Ramón Jiménez, en el de Angélica Antonia Jiménez, el registro de Ramón P. Jiménez, en el de Atilio Ambrosio Jiménez, y acá es donde quería reparar. Voy a hacer clic en esta fuente, lo cual me da una URL, una dirección a internet que me lleva a una imagen, y voy a hacer clic en la imagen, y esta imagen me lleva, lo cual tengo que agregar. Voy a hacer más grande la imagen, ahí está. A ver que mi abuelo, mi bisabuelo Ramón Policarpo Jiménez y mi bisabuela Restituta Wenceslada Cabrera tuvieron otro hijo, lo cual yo le pregunté al tío Juan Carlos y al tío Ariel y ellos no desconocían el tema e iban a averiguar. Lamentablemente las tías grandes ya no están, y la historia que se contó de boca en boca es poco confiable por ahí, porque son interpretaciones que se le daban. De repente lo que ese pariente creía interpretar de la situación y la contó según su visión, según su manera, y como sabemos los juicios y las interpretaciones por ahí pueden ser erróneas porque son hechas desde el observador de cada persona, por lo cual a mí me gusta, bueno, tomar con pinzas lo que se cuenta verbalmente y tomar más en serio lo que dicen los registros, que estos registros no mienten y están sujetos a interpretación también. Pero acá, por ejemplo, en este registro que habla de Atilio Ambrosio Jiménez, acá en el ángulo superior izquierdo, voy a hacer un poquito más grande la imagen. Dice que en el 21 de septiembre del año del Señor de 1879, y esto es antes de que naciera
el hijo mayor de nono Ramón Policarpo y la nona Restituta. Quiere decir que este era uno de los hijos mayores. El infrascrito cura de esta parroquia bautizó solemnemente por óleo y crisma a Atilio Ambrosio Jiménez, que nació el día 7 de diciembre de 1899, hijo legítimo de Ramón P. Jiménez, que yo interpreto que es la P es de Policarpo, porque más abajo dice que la esposa dice hijo de Ramón P. Jiménez y de Restituta Cabrera, ambos domiciliados en Galvez, lo cual sería, pero muchísima coincidencia que existieran dos matrimonios con los nombres parecidos, así que yo asumo que se tratan de mis bisabuelos registrando el bautismo de otro de sus hijos, de los cuales, bueno, no estaban sabiendo. Mi papá, por ejemplo, que se fue del otro lado sin saber que tenía un tío, o tal vez sabía y no lo contó, pero los hermanos más chicos de mi papá, por parte de mi nona Orlando con la nona Esther, con quien formó familia después mi abuelo, no lo estaban sabiendo. Lo cual por ahí si alguno de mis primos ve estos videos va a ser una sorpresa, o tal vez no están todavía tocados por el espíritu de la historia familiar, pero bueno, esto va a quedar registrado y si alguna vez necesitan que les envíe por algún medio electrónico, correo electrónico, WhatsApp, la imagen la van a recibir con gusto. Esto se puede corroborar yendo a la parroquia de San Jerónimo de Coronda, dice, y bueno, está registrado ahí en los libros. Yo no tengo los originales porque esto es una copia escaneada. Los padrinos de Atilio Ambrosio eran Cándida Alderete de Maldonado y el padrino, creo que me lo pasé, de Galvez, y el padrino acá, Fernando Maldonado. Así que aparte de tía Silvia, de tía Leticia, de tía Angélica, de tía María Eloísa, del tío Delfidio, de mi abuelo, también estaba Atilio Ambrosio, el hermano mayor. Lo cual para mí, bueno, es una sorpresa y me embarga la emoción, y lo comparto con ustedes porque me dio deseo de compartirlo, porque tengo 3 reglas: aprender, actuar y compartir. Entonces, como aprendo buscando los datos, porque aprendiendo sobre ello aprendo más sobre mí mismo, actúo buscando y bueno, cuando encuentro comparto, porque esta historia no pertenece a alguien, pertenece a todos los que llevamos su sangre. Así que nono Ramón Policarpo y la nona Restituta, acá ya como las nuevas generaciones sabemos que bueno, tenían un hijo más, que se llamaba Atilio Ambrosio Jiménez Cabrera. Ahora hay otra imagen, como había dicho antes, del casamiento del papá de Ramón Policarpo y de la mamá, obviamente, porque era un registro matrimonial, de Antonio Jiménez con Elvira Gómez. ¿Y de dónde saqué esto? Me van a preguntar. Bueno, de lo del censo de 1865, que son muy coincidentes los nombres. Jiménez Antonio con Elvira A. Y según la partida, bueno, dice Elvira Gómez, y los hijos eran Ramón, a partir de la línea 4, Eloisa, Antonio, Onésimo, Herminia, Severa, Geraldo, y bueno, falta Atilio Ambrosio, que posiblemente, como nació en 1899, haya vivido poco tiempo y no sé por qué razón no se habló mucho de este hijo. Debe haber sido un evento doloroso en la vida de mis bisabuelos, y a lo mejor, bueno, porque sé que ellos amaban mucho a la familia. Y bueno, acá tengo otro dato, no había reparado en él, donde dice Jiménez Antonio, tenía 44 años por esa época, era argentino, lo cual, bueno, por relatos verbales, como por ejemplo de parientes, decían que era español, pero acá en el censo fue registrado como argentino. En ese momento estaban en Santa Fe,
y me habían comentado que el papá del nono Ramón Policarpo era militar, pero acá dice que su oficio era abastecedor. Y buscando abastecedor en el diccionario es como un tendero, alguien que abastece, como un mayorista. Como que tiene un almacén de ramos generales, algo así. Bien, me comentaron hace poquito que donde es una escuela técnica, una escuela normal en Coronda, ahí fue la casa donde pararon, lo cual, bueno, en esto simplemente son suposiciones u opiniones. Tenemos lo que nos contaron, de que Antonio Jiménez era militar y venía de España y era un gran terrateniente, a lo que dice el registro de que a los 44 años era abastecedor, no era militar y era argentino, no era español. Y coincide con el nombre de su esposa, Elvira, y de sus hijos, Ramón, Elvira o Eloisa, Antonio. Y bueno, Antonio viene siendo el abuelo de Mónica Jiménez, una tía que aprendí a creer mucho, que hace año y medio, 2, se contactó que ella era hija de Camilo Alejandro Jiménez, quien era hijo de Antonio Jiménez hijo, hermano de Ramón Policarpo, y vive en Santa Fe. Y ella, bueno, de su familia es la única que quedó con vida. Y la historia que ella me cuenta, que también oyó, y yo le fui pasando estos registros para que ella vaya comparando, es que su papá, Camilo, amaba mucho a la familia, y antes de tener el accidente, falleció en un trágico accidente cuando iba a trabajar. Tenían la idea de visitar, de juntar de nuevo a la familia, porque la familia fue dejó de visitarse, dejaron de comunicarse. Y después de pasado el tiempo, y bueno, de eso no se habló más, y recién ahora un grupo de miembros de la familia estamos como sintiendo ser movidos a contactarnos, y a seguir como esta línea, ¿no es cierto? Como de no olvidar, de siempre recordarlos. Así que en el registro de matrimonio, lo cual es muy revelador porque aparece el padre de Antonio, Antonio sería mi tatarabuelo. Acá va a aparecer el papá de mi tatarabuelo. Entonces dice que en la parroquia de San Jerónimo de Coronda, a los 16 días del mes de... A ver... del mes de... ahí está, marzo, porque había un margen y continuaba. De marzo de 1873, antes de que nacieran Atilio Ambrosio, antes de que naciera Ramón Policarpo, bueno, se casaron, y dice, habiéndose proclamado, me parece que dice, en 3 días, bueno, dice que pide contraer matrimonio, porque no se nota bien la letra. Si la viste en la mejor, dice, pide contraer Antonio Jiménez, natural y vecino de esta feligresía, hijo de Ramón Jiménez y la afinada Justa Basualdo, para casarse con Elvira Gómez, natural de esta feligresía, hija legítima de Marcelino Gómez y Rufina Cabrera. Y sigue en la otra hoja. Voy a ir bajando para pasar a la otra hoja. Perfecto. Un poquito más. Ahí está. Rufina Cabrera, que no resultando impedimento alguno de dichas proclamas, ni de la información, debe decir, información de derecho y demás del
de más diligencia posteriormente, practicando yo el infrascrito, y acá debe venir el nombre del cura, infrascrito cura, desposé en esta iglesia parroquial los referidos contrayentes, o sea, Antonio Jiménez y Elvira Gómez, quienes eran hijos de Ramón Jiménez y Justa Basualdo, y Elvira Gómez era hija de Marcelino Gómez y de Rufina Cabrera. Y fueron testigos de este matrimonio Santiago Ramírez y María Jiménez, que debe ser una familiar. Ahora, acá tengo otro registro más. Dice, este es el bautismal del nono Ramón. A ver, Antonio Jiménez con... no, este es el de casamiento. Este también lo había abierto 2 veces. Este es el del censo. Y este es del hijo de Ramón Policarpo Jiménez Restituta Cabrera, que se llamaba Atilio Ambrosio Jiménez, y debe haber fallecido de párvulo, de chiquito, de bebé. Así que bueno, vuelvo hacia atrás al árbol genealógico para pasar en resumen los datos de los registros. Ramón Policarpo Jiménez y Restituta Wenceslada Cabrera tuvieron varios hijos: María Eloisa, Atilio Ambrosio, María Luisa o María Eloisa, o María Elvira. De repente no hay alguien que pueda poner fin al asunto. La tía Silvia Juana, porque Silvia Juana dice en el registro bautismal, y Delfidio Pablo Jiménez Cabrera, Angélica y tía Leticia. Cada uno de ellos, bueno, tuvieron sus respectivos cónyuges, menos Atilio Ambrosio, tuvieron sus hijos, y hasta el día de hoy, bueno, que sus familiares están aquí. Mariano Cabrera y Gregoria Jiménez, que también Gregoria Jiménez figura en los registros como madrina de uno de los hermanos de mi bisabuelo Ramón. Ella era esposa de Mariano Cabrera, y esos son los padres de la nona Restituta, que bueno, por esa línea es interminable, llega hasta el fundador de Córdoba, Jerónimo de Álvarez Cabrera, y de ahí podemos trazar la línea genealógica hasta España, y bueno, de ahí como habría que continuar la investigación. Así que bueno, Antonio Jiménez y Elvira Gómez, en matrimonio, ellos tienen a Luis Aniceto Jiménez, a mi bisabuelo Ramón Policarpo Jiménez, a Elvira de las Nieves Jiménez, a Antonio Alejandrino Jiménez, quien sería el abuelo de mi tía Mónica Jiménez de Santa Fe, Pío Antonio Jiménez, Cipriano Onésimo y Herminia Enriqueta, Severa Jiménez y Geraldo Jiménez, de quien no tengo mucha información. Ahora, yendo un poquito más hacia atrás, bueno, acá en este registro de azul acá hay un registro sugerido que tengo que todavía chequear. Le voy a hacer clic ahora para chequearlo en vivo, y habla de Saturnino Elías Jiménez. Acá copiaron la imagen como escribía en cursiva, pero no. Ahora voy a poner la imagen acá, y la imagen va a arrojar un poquito más de luz al tema, según la conexión a internet. Esto está un poco lento, pero bueno, la letra se puede apreciar, es en cursiva. Es un registro de 1890. Hay que como traducirlo un poco más, pero bueno, a ver, estoy buscando acá que decía por qué tiene relación con Antonio.
A ver, José, no, acá no, debe ser la otra hoja. José Ferrero. A ver, voy a hacerlo un poco más chico. Esto lo tengo que chequear bien porque todavía no lo vi detenidamente como para hablar y no sabría cómo hacer la relación. Acá leo Elvira Gómez, debe ser esta aquí. Voy a hacer un poquito más grande. Dice, en 10 de agosto de 1895, yo infrascripto bauticé, es un registro bautismal. Dice, solemnemente a Saturnino Elías, nacido en Galvez el 16 de febrero de 1895, es hijo legítimo de Antonio Jiménez, de 44 años. Y acá dice, bueno, parece como un oficio, no sé si dice carnicero, a ver, carnicero dice. Y de Elvira Gómez, de 38 años, Argentina, siendo su padrino Fernando Maldonado y Regina Cabrera, la madrina. Así que 1895, Saturnino, tengo que ver bien dónde, en qué parte de la genealogía entra, si es de Antonio, el papá de Ramón Policarpo, o si es de Antonio, el hermano de Ramón Policarpo. Así que, ¿cómo se llamaba el papá de Ramón Policarpo? Se llama Antonio. ¿Y cómo se llamaba el papá de Antonio? Mi tatarabuelo. Ahora voy a ir hacia el árbol. Hacia el árbol. Y habíamos visto en la partida de casamiento de Antonio con Elvira, que se llamaba Ramón Jiménez y Justa Pastora Basualdo. Y habíamos visto que el papá de Elvira Gómez era Marcelino Gómez y Rufina Cabrera. Y acá tengo en azul registros párrocos para revisar, para verificar si son la misma persona. Uy, esto de repente se hizo súper chiquito. Ahí está. Así que bueno, hasta acá llegué con información de parte de mi papá, de mi abuelo Orlando, de mi bisabuelo Ramón Policarpo, de mi tatarabuelo Antonio, y bueno, no sé cómo se define después el padre de Antonio, que se llama Ramón Jiménez. Ellos se casaron aproximadamente en Coronda San Jerónimo, en la capilla. A ver si hago clic. Voy a ir acá a persona. Ahí va a aparecer. A ver qué dato tengo de... Bien. Nacimiento en Coronda San Jerónimo Santa Fe. No hay fecha bautismal, pero sí dice que está casado con Justa Pastora Basualdo y sus hijos eran Antonio Jiménez, mi tatarabuelo, Gregoria del Rosario Jiménez, Ángel Vicente Jiménez, Pedro José Jiménez, Genaro Jiménez, Pedro Benito Jiménez, Esmeralda Octaviana, María Cleofe y Felisa de las Mercedes. Y todavía tengo que averiguar cómo seguir añadiendo los hijos que aparecen sugeridos acá, porque antes tenían familia numerosa. Así que, para pasar en blanco, en este 2018, yo, Mariano Andrés Jiménez, nací de mi padre, que es Jorge Ricardo Jiménez. A su vez él nació de Orlando Juan Jiménez, quien fue hijo de Ramón Policarpo Jiménez, quien fue hijo de Antonio Jiménez, quien fue hijo de Ramón Jiménez. Y ahí, bueno, en la línea de mis abuelos paternos,
es hasta donde puedo llegar con los datos. Esto lo estoy sacando y armando de a poquito en base a los registros. Estos registros son copias del original. Esto está escaneado y esto es parte de la historia. Puede ser que nos guste o no nos guste, que estemos de acuerdo o que no estemos de acuerdo, que pensemos bien o pensemos mal. Eso no tiene ninguna importancia, aunque es respetable, pero estos son los hechos y la realidad son hechos más las interpretaciones que les queramos dar después. Así que yo interpreto de este hecho que eran personas de fe, que eran personas que creían en la familia y que por alguna extraña razón después se perdió el contacto, y que tenemos una misión para con las generaciones que vienen, que llevan nuestra sangre, que es poder identificar la familia. Y esto es re importante, porque si nuestros hijos al día de hoy no se conocen, en algún momento de la vida podrían encontrarse en cualquier circunstancia de la vida, podrían llegar a tener sentimientos románticos o formar familia sin saber que son familia. Y este es uno de los tantas razones por la cual es importante conocer la historia familiar. Otra de las razones es poder identificar, ¿no es cierto?, si hay algo que nos cuesta en nuestras vidas, saber que esto viene de sangre. O sea, si hay problemas, adicciones, si hay problemas de carácter, si hay problemas emocionales, esto viene en la sangre y podemos trabajar en ello sabiendo que podemos poner un límite generacional y cortar. Porque, bueno, los hebreos creían que estas cosas generacionales eran hasta 3 o 4 generaciones, o sea, hablando de hijo, padre, nieto, abuelo y bisabuelo, 5 generaciones. Así que en 5 generaciones podríamos unir a toda la familia, o podríamos simplemente quedar en el olvido. Así que bueno, es un gusto poder compartir estas cosas con todos ustedes. Me gustaría poder estar en contacto. Les dejo mi número de teléfono, que es 3471-603834, o me pueden escribir al correo electrónico mariano.g6@gmail.com para pedirme estos registros. Yo se los voy a mandar con mucho gusto. Así que les mando un abrazo grande, y después bueno, voy a seguir con los videos por parte de la nona restituta, por parte de la parte de mi madre. Hago esto para poder compartir y que bueno, puedan también sentir la misma emoción que sentí yo al poder encontrar esta información, para poder contar la historia como fue. Es importante para mí poder contar las cosas como fueron, y más allá de las interpretaciones que les podamos dar, porque de esta forma, conociéndolos a ellos, nos conocemos un poquito más a nosotros mismos, lo cual no es poco. Así que les mando un abrazo grande y estamos en contacto.